No tengo idea cómo va a salir este episodio. Esta es la tercera o cuarta vez que intento grabarlo. Está siendo como bastante difícil para mí porque no estoy acostumbrada a estar yo sola. No estoy acostumbrada a no tener a ningún invitado, ni siquiera tener a Fer, porque en este momento estoy grabando con la cámara frontal de mi celular. Estoy utilizando un micro que muy amablemente me regalaron hace un tiempo. Y estoy utilizando un libreto que escribí y entre más lo leo no termina de convencerme. O sea, no termino de sentirme cómoda con las cosas que he logrado hasta ahorita. Y me parece que ese es un mensaje bien importante para el tema que estoy tratando de abrir el día de hoy. Estoy intentando hablar contigo sobre la autocrítica. Así que déjame platicarte un poco al respecto. Yo soy Pausa y te quiero dar la bienvenida al episodio de aniversario de Breve Pausa, que es mi podcast. Si ya has escuchado otros episodios, te quiero agradecer muchísimo el apoyar mi proyecto. Este proyecto es totalmente creativo. Yo no tengo la expectativa de volverme famosa, de ser millonaria. No, ni siquiera me interesa monetizar esto porque la verdad simplemente es algo que me apasiona hacer. Me encanta hablar con la gente. Afortunadamente mi trabajo, que sí es redituable, implica que hable con la gente. Soy psicoterapeuta, por si no lo sabías. Lo disfruto muchísimo. Me apasiona estar en sesión con mis pacientes. Me apasiona muchísimo aprender de ellos, aprender de mí misma y me encanta comunicar las cosas que voy aprendiendo sobre el camino también. Entonces, el día de hoy decidí estar completamente sola con esta pequeña botella de vino. Digo pequeña porque le ha de quedar un tercio por si no estás viendo el video. ASMR. Un ASMR de cómo se sirve una copita de vino rosado. No voy a decir marcas hasta que me patrocinen. Ojalá. Justo hablando de que no me interesa monetizarlo y ahorita de que ojalá me patrocinen. Pero bueno, estoy completamente sola. Fer no está aquí. Fer es mi editor y productor. Ya le tocará ver este video y decidir si es un cagadero y un desmadre o si va y es algo que vale la pena ser publicado. Pero creo que este tema de la autocrítica es tan personal y tan doloroso para mí que vale mucho la pena que lo hable sola. Esto es todo un reto. Como les decía, estaba sentada aquí volteando a ver mi set y dándome cuenta de que no importa qué haga, no voy a terminar de sentirme satisfecha con lo que yo haga porque soy una persona sumamente autocrítica. Sin embargo, algo que he ido aprendiendo con el tiempo y a lo largo de este año que he tenido el podcast, pero también desde que cumplí 27 hasta el día de hoy, he estado teniendo varios aprendizajes que me han ayudado a soltar un poco esta autocrítica, a darme cuenta de que puede ser una herramienta bien importante para mí, puede ser algo que me beneficie, puede ser algo que me apoye en esta como construcción de mi persona o esta orientación del camino que quiero tomar a lo largo de mi vida. Pero también puede ser algo sumamente cruel, ¿no? La autocrítica puede destruirnos de muchísimas maneras y hacernos alejarnos de personas que amamos, alejarnos de nosotros mismos o permitir que otras personas nos lastimen gracias a gracias a este concepto de autocrítica que a fin de cuentas se vincula muchísimo con la autoestima, ¿no? Entonces, bueno, vamos a experimentar en este episodio, vamos a aprender si aprendemos, vamos a ver, vamos a experimentar en este episodio, vamos a ver si podemos aprender algo juntos. Ustedes saben que este programa es aquel en el que hablamos de cualquier chismecito y vemos si hay alguna conclusión que podamos sacar para nuestra vida. Tengo aquí un texto que escribí, pero el hecho de que todo esto esté organizado en un documento de Google no me garantiza que la manera en la que yo te lo transmita va a ser la forma más clara y menos caótica posible. Así que bear with me, estoy intentándolo y
Como quiera, hay algunos fragmentos que quiero leerte y otros que me gustaría más bien platicártelos de forma mucho más personal. Pero de entrada te quiero leer esto que escribí para iniciar. ¿Alguna vez te has encontrado a ti mismo o a ti misma deseando ser un niño, una niña, un perro o un gato en una casa millonaria donde seas consentido, con tal de no lidiar con todos los problemas que ocurren en tu día a día? Este pensamiento es bastante común, pues la vida puede volverse abrumadora en los momentos en los que todo parece estar rebasándonos. Sin embargo, nunca nos preguntamos por qué tenemos este deseo. Sí, decimos como es que sería más sencillo, es que no tendría que estar sufriendo, es que no tendría que depender de mí tantas decisiones a lo largo de mi vida, no tendría que estar resolviendo problemas todo el tiempo. Pero creo que rara vez vamos al trasfondo de este deseo y nos preguntamos qué significaría, para qué realmente quisiera no estar viviendo mi vida, por qué es que tengo este deseo escapista. Y la realidad es que todo esto implicaría no responsabilizarnos de lo que sucede. Solo estaríamos dejando que la vida nos pase sin que nosotros tengamos alguna clase de incidencia sobre ella. Y este pensamiento es muy reconfortante porque implica que no cometemos ningún error y que nada nunca es nuestra culpa. Entonces puedes darte cuenta cómo este deseo obviamente es irreal y no lo podemos cumplir, por lo menos en esta vida. Pero también es algo bastante inmaduro, ¿no? Y, a ver, no te estoy hablando de la inmadurez con ánimos de señalarte y decirte, eres un inmaduro, sino decir, vamos a reconocer estas partes de mí, vamos a ser autocríticos, pero con criticidad, con un criterio realmente crítico, con un sentido crítico que no vaya nada más de ser criticones. Yo sé que acabo de decir un estúpido trabalenguas, pero hay una diferencia muy, muy amplia entre ser una persona crítica y ser una persona criticona. Ser crítico implica que cuestiones lo que estás pensando, lo que estás diciendo, lo que está sucediendo a tu alrededor, lo que otras personas te dicen y sobre todo lo que te han pedido que nunca cuestiones. Eso es ser crítico. Es que las cosas sucedan y tú puedas detenerte un momento a decir, ¿y esto que está sucediendo está bien? ¿Está bien de acuerdo a mí? E incluso poder llegar a la conclusión de que puede alinearse con tus creencias y aún así no ser lo correcto para los demás. Eso es ser crítico. Ser criticón es algo a lo que recurrimos constantemente, ¿no? Me veo tal, estoy haciéndolo mal, estoy siendo una tonta, me va a salir mal el episodio del podcast porque no estoy recibiendo ayuda de las personas de las que normalmente recibo ayuda. Eso es ser criticón, es algo que no nos está aportando de ninguna manera y no nos está acercando un poco más hacia nuestros objetivos. Entonces, vamos a hablar de la autocrítica desde ambos rubros, pero vamos a dividirlo en diferentes frasecitas que quiero pensar y espero que también para ti hagan sentido al final cuando todo se vincule. Quiero pensar que tienen algo de coherencia, pero que de nuevo son aprendizajes que han llegado a mí desde que cumplí 27 años e incluso un poco antes. Pero creo que después de varias sesiones de terapia y de platicar con muchas otras personas y escuchar a más gente que tiene problemas similares a los míos, he podido aterrizar a estas verdades fundamentales, que a fin de cuentas son verdades para mí, pueden ser para ti y por eso te las comparto. Pero si no estás de acuerdo, se vale, podemos tener un debate al respecto y me encantaría recibir tu retroalimentación, porque constantemente estoy intentando trabajar en esta flexibilidad, esta apertura de discutir con gente distinta a la mía, con mentalidades distintas a la mía. Va otro ASMR de vinito. Espero lo hayas disfrutado mucho. Espero no te hayan dado ganas de ir al baño. Y si sí, bueno, estás escuchando un podcast, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Esto que te comento me parece la entrada perfecta a hablar del primer aprendizaje que he tenido a lo largo de mi vida. Oíla, que he tenido a lo largo de este año que intento compartirte el día de hoy en este episodio íntimo entre tú y yo. Y es que existen las áreas grises. Es algo que socialmente no se fomenta que pensemos. Siento que de un tiempo para acá, quizás desde que yo agarré más conciencia sobre los movimientos sociales, las opiniones de otras personas en internet, y a mí siempre me ha gustado ver
¿qué están opinando otras personas? El contenido que yo consumo, por ejemplo, en YouTube, en podcasts, en Spotify o lo que sea, es gente opinando, gente haciendo como video ensayos, hablando de ellos según su conocimiento y según su aprendizaje, ¿qué opinan? En algún momento una querida amiga, de hecho en un episodio de este podcast, me dijo que ella pensó que yo iba a dedicarme a la psicología social. Y esto es porque justo disfruto mucho vincular cómo las personas y sus comportamientos, sus pensamientos y sensaciones y emociones se vinculan de forma muy, muy directa con lo que estamos viviendo como una sociedad, ¿no? Ustedes, los que han escuchado un par de episodios, son mega testigos que yo para todo digo, vivimos en una sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad, pero pues desgraciadamente tengo razón. En eso sí puedo decir que tengo razón. No puedo decir que mis interpretaciones sean todas correctas, pero sí puedo decir que llego a conclusiones a partir de lo que observo, y eso ya es un tipo de investigación. La más acertada, definitivamente no, pero existe. Entonces quiero platicarte lo que yo he alcanzado a observar, y es que no se fomenta que seamos tibios. De hecho, la palabra tibio se utiliza hasta como insulto, ¿no? Recuerdo esta frase del Papa Francisco que decía, a los tibios no los quiere ni Dios. Sin embargo, conforme voy creciendo y voy enfrentándome como a ciertas situaciones, me voy dando cuenta de que hay veces en las que sí es necesario tomar una postura neutral. Ojo, no me quiero referir y no quisiera que esto se interpretara como entonces se vale mantenerme neutro, no sé, ante un conflicto armado, ante un genocidio, ante las injusticias que están sucediendo en el país, ante la violencia de género. Claro que no. Ahí ser neutro sí es aliarte con la parte enemiga, ¿no? De alguna manera, en mayor o menor medida. Sin embargo, me parece muy, muy, muy peligroso cuando este tipo de dinámicas las empezamos a llevar a nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Me da risa porque es algo que viví recientemente, pero la verdad no quisiera como andar en muchos detalles. Quisiera más bien como ponerlo en perspectiva ante la gente que lo ha llegado a vivir. O la gente que sabe de lo que estoy hablando, pues bueno, saludos, ¿no? Saludos y un gran abrazo. Pero esta situación de si tú y yo tenemos un conflicto personal y yo tengo la expectativa de que todas las personas a mi alrededor estén de acuerdo con lo que yo hice, con lo que yo dije o con lo que yo pensé respecto a la situación, y peor aún, que estas personas emulen mi comportamiento y me imiten, o si no, yo procedo a rechazarlas por no hacer lo que yo quiero que hagan, me parece sumamente peligroso, ¿no? Y me parece una gran falta de autocrítica, porque si tú inmediatamente asumes que tienes la razón y por lo tanto la gente a tu alrededor tiene que comportarse como tú deseas que se comporten porque tú tienes la razón, no le estás dando oportunidad a las demás personas de tener un criterio propio, de decidir, de opinar, de ver cómo se sienten ellos respecto a la situación que tienen frente a ellos, incluso si no es algo que te involucra perfectamente o de forma directa. Estás en tu derecho de decir, bueno, yo tengo una opinión respecto a esto, o yo puedo tomar una postura, puedo decidir algo respecto a esto, pero también el saber si no es un conflicto en el cual yo esté inmiscuido, creo que estoy en todo mi derecho de hacerme a un lado y de decir, güey, no voy a cambiar, no voy a cambiar las cosas de la manera en la que las estoy viviendo hasta ahorita, y en particular no voy a cambiar porque alguien más está pretendiendo que yo actúe de acuerdo a sus decisiones. Me parece que a nivel macro tiene sentido que busquemos que la gente sea congruente y se alinee a una forma de pensar o a otra, porque tristemente, si intentáramos ser como un poquito críticos, que a ver, es totalmente válido estar dentro de cualquiera de las dos posturas y ser crítico ante esa postura a la que tú estás adscrito, pero estar en medio es peligroso, porque sí es dar oportunidad para que sigan sucediendo este tipo de injusticias de las que ya te ponía ejemplo. Pero en una situación personal, cuyas implicaciones en realidad no son tan graves, a ver, pueden ser dolorosas para quienes están involucradas, pero para ti, siendo un tercero, siendo un externo, probablemente no va a cambiar tu vida. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de no ser tibio?
¿por qué? ¿Por qué meterme donde yo no tengo vela en ese entierro, no? O sea, y de nuevo, es algo que he observado como en mi entorno cercano de diferentes maneras. Y me he dado cuenta que cuando yo soy esa tercera persona que tiene que tomar una decisión ante lo que está sucediendo, las otras personas normalmente no se agüitan, ¿no? O sea, por ejemplo, como, oye, yo tengo un conflicto con este amigo tuyo, elijo alejarme, pero tú puedes hacer lo que tú quieras. Siento que es como de gente madura tener esa perspectiva. No se da siempre, no se da en todos los ámbitos y eso genera conflictos como mucho más grandes de los que inicialmente podrían haber sido. Y me parece, a lo mejor pareciera que me estoy desviando un montón, ¿no? Pero creo que está sumamente vinculado con la autocrítica, la falta de autocrítica y la manera en la que nosotros, cuando somos víctimas de una situación o cuando estamos inmiscuidos en un conflicto, a veces nos negamos a recibir este tipo de retroalimentación, ¿no? ¿Qué tal que llega tu amigo verdadero, tu amigo del alma, que es el único que te va a decir las cosas de frente y te dice, güey, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, o respeto que tú vayas a actuar de esta manera, pero yo voy a tomar un camino diferente porque no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y entiendo lo que tú puedes hacer, pero en esta situación en particular yo sí puedo estar en desacuerdo y hacer algo diferente. Pero no nos gusta, porque como la dinámica que se fomenta en la sociedad es que seamos o del Chivas o del Cruz Azul, es que genuinamente muchas cosas se manifiestan como si fueran equipos de fútbol. Es impresionante. En la política, en los movimientos sociales, en los fandoms, ¿no? O sea, neta, hagan ese comparativo y se van a dar cuenta de que todo siempre se parece a dos equipos de fútbol que se están antagonizando el uno al otro. La cosa es que en las relaciones interpersonales no tiene por qué ser así, pero necesitamos traducir esta estructura a la que estamos acostumbrados, porque la neta, ver áreas grises y ver matices de complejidad es incómodo. Es incómodo, es difícil y a veces implica reconocer que uno puede estar equivocado. Entonces, ¿cómo me va a llevar la contraria mi amigo? Porque eso, y son el tipo de conclusiones a las que saltamos invariablemente cuando nos vamos con el pensamiento como hilo de media. Si mi amigo está en desacuerdo conmigo y mi amigo es una persona en la que yo confío firmemente y casi ciegamente, entonces implica que yo estoy mal. O él está mal o yo estoy mal. Y de estar mal yo a estar mal él, pues prefiero como señalarlo y alejarlo, incluso pues excluirlo como del resto de personas que están conmigo. Y en realidad, por más incómodo o por más desagradable que sea convivir en matices y entender que no todas las personas, incluso personas que amo, van a estar de acuerdo con las decisiones que yo tome, solamente llevándolo a cabo es como vamos a aprender a enfrentarlo, a tolerar la frustración de que la gente no siempre esté de acuerdo con nosotros y no siempre quiere actuar de la misma manera o de la manera en la que nosotros consideramos que es correcta. Porque a final de cuentas todos tenemos un bagaje diferente, una crianza diferente o ya hasta como un marco teórico en nuestras mentes, un sistema de valores que nos orilla a actuar de forma distinta. Y si tú compartes esos valores con tus amigos, qué genial y qué precioso y qué armonioso, pero no siempre va a ser así. Ya está en ti decidir si quieres rechazar a estas personas por no ser iguales a ti o convivir con esta área gris, con estos matices y estas diferencias, porque al final el amor que sientes por el otro es mucho más grande, ¿no? Y lo comparto de esta manera porque un temor fuerte que he sentido a lo largo de este tiempo e incluso años atrás es que tal que la gente me rechaza porque elijo estar en un área gris o porque estoy en una postura diferente, ¿no? Obviamente entiendo, no sé, este meme, no sé si lo has visto, pero que dice como podemos estar en desacuerdo sobre toppings en la pizza, pero no sobre los derechos humanos. Estoy de acuerdo con eso, pero también creo que entre toppings en la pizza y derechos humanos hay un área gris. Y en esa área gris sí podemos estar en desacuerdo. Sí hay maneras de actuar que pueden ser diferentes y apropiadas de acuerdo a lo que tú hayas vivido. Entonces yo ahí te invitaría a cuestionarte si estás siendo lo suficientemente crítico o crítica con cómo estás volteando a ver a tus amigos.
Y esto me lleva a el siguiente aprendizaje que he tenido, que sobre todo me ha aplicado para mí misma, pero también de alguna manera me ha tocado verlo mucho en consulta, ¿no? Soy psicoterapeuta, no sé si te lo había comentado o no te lo había comentado, pero por si no lo sabías, lo soy, ¿no? Entonces, recientemente me ha tocado repetir mucho la frase que en la medida en la que te juzgas a ti mismo es como juzgas a los demás, o al revés, ¿no? En medida en que juzgas a los demás es lo que estás sintiendo de manera interna. Entonces muchas veces cuando tenemos la expectativa de que tu amigo, tu mamá, tu papá, tu pareja, quien sea de una forma como muy cuadrada, y entre más coraje te produzca que esa persona no sea como tú deseas, es muy probable que hable de una necesidad interna, que hable de algo que tú estás proyectando en el exterior. Y entonces, estar midiendo a los demás, sumándole o restándole méritos de acuerdo a sus acciones, también habla mucho de cómo te sientes respecto a ti. Hay un texto de Yesini que me parece muy brillante, ¿no? Y a lo mejor esa es una frase que no pensaba decir en voz alta hasta que lo leí, pero él subió una foto a Instagram y abre su caption poniendo así como: he estado reflexionando sobre el odio y llegué a la conclusión de que para dejar de odiar las cosas a mi alrededor tengo que empezar por dejar de odiarme a mí mismo. Y me pareció tan sabio, o sea, tiene tanto sustento psicológico el que él haya dicho esto, porque a fin de cuentas, en el momento en el que tú señalas en el exterior todo lo que está mal en las personas, es como hasta un mecanismo de defensa para que las personas se distraigan de que tú no estás mal, ¿no? Es un escudo protector. Si yo digo, le paso la bolita a alguien más y señalo y digo, tú eres el que está mal y tú estás teniendo comportamientos violentos y tú eres el que está haciendo, no sé, estoy pensando en estas palabras de moda, ¿no? Como tú eres el narcisista, tú eres el manipulador, el que hace gaslighting, el que hace love bombing, etcétera. Estas etiquetas que a mí me tienen podrida porque luego las usamos justo para defendernos y que la gente no voltea a ver lo que en realidad estamos haciendo nosotros. Nos duele tanto que otros piensen que somos buenas o malas personas, porque no, como nosotros no toleramos que exista un área gris en el que diga, bueno, a lo mejor es una persona que a veces trata mal a otros y a veces los trata bien. Es una persona, más allá de esta etiqueta o juicio moral que le podemos adjudicar a alguien sobre ser bueno o ser malo, es una persona y va a ser imperfecta. Y yo tengo que aceptar eso. ¿Estoy en mi derecho de acercarme o de alejarme de esa persona de acuerdo a lo que yo observe? Sí. Pero de ahí a que podamos denominar a alguien más como que es bueno o es malo, me parece algo totalmente subjetivo. Y más adelante te quiero hablar sobre encasillar a la gente en lo bueno o lo malo. Pero la verdad es que no deja de ser una forma súper reduccionista y hasta un poco egoísta de ver a los demás. A los seres humanos nos encanta poner etiquetas, nos encanta categorizar porque nos hace sentir como que tenemos algo de control sobre nuestra vida, sobre el caos enorme que está a nuestro alrededor. Entonces nos sentimos muy bien etiquetando todas las cosas. Es por eso que muchas situaciones están patologizadas, que a mí, y es algo que ya he platicado aquí y he platicado en otros podcasts, pero a mí me emperra y me encabrona que todo lo quieran autodenominar. O sea, no sé, que la gente se esté autodiagnosticando, que la gente le esté poniendo nombres a cosas completamente mundanas y normales para tratar de volverlo un trastorno. Pero nos da paz, nos da muchísima paz y nos hace sentir muy en orden que lo que yo tenga un nombre. Porque si tiene un nombre, y hasta tenemos esta frase de lo que no se nombra no existe. Va, pero no existe porque nosotros no nos hemos enfocado en concebir que algo sea un concepto abstracto, ¿no? ¿Qué tal que en lugar de decir, es que mi ex es narcisista, es que yo tengo, no sé, trastorno XYZ, que yo me como responsabilice de lo que hago o lo que hacen los demás y decir, yo actúo de estas maneras? Es muy diferente decir, yo actúo de
de estas maneras a decir yo tengo este trastorno, porque si digo que tengo un trastorno yo puedo lavarme las manos con mucha facilidad, ¿no? Y decir, cualquiera de las cosas que no te agrade de mí, le podemos echar la culpa al trastorno. Lo mismo con las otras personas. En lugar de reconocer la complejidad en alguien más, incluso a alguien que nos ha hecho daño, es más fácil decir, es que es un narcisista, es que es bueno, es que es malo. La verdad es que es muy reconfortante señalar a otras personas y decirles que están haciendo mal y en qué aspectos de su vida deberían cambiar de acuerdo a lo que nosotros pensamos, porque de alguna manera la agresión se siente bien cuando lo hacemos desde un punto de vista moralmente correcto o moralmente aceptado por otras personas. Yo sé que suena horrible lo que acabo de decir, pero es una realidad. La gente sí puede tender a unirse a ciertos movimientos sociales y ejercer violencia dentro de ellos porque es una violencia que va a estar normalizada o va a estar aceptada, incluso se va a poder fomentar dentro del movimiento. Pero eso no quita que quizás estamos usando como este movimiento o esta causa social que es moralmente bien vista con tal de desquitar esta violencia. Podemos lavarnos las manos también de la violencia que estamos ejerciendo. Y si no tenemos esta visión crítica o autocrítica, va a ser muy difícil que digamos, bueno, ok, estoy ejerciendo violencia y quizás no debería hacerlo. Porque luego es muy fácil decir que, bueno, pero la otra persona hizo X, Y, Z. Bueno, pero lo estoy haciendo en nombre de otras cosas, ¿sabes? Y estoy hablando de violencias, o sea, genuinamente reales hacia situaciones que no lo ameritan, ¿no? Yo, de nuevo, no estoy hablando como de situaciones de abuso, no estoy hablando de defenderte de una situación de abuso en la que tú estuviste involucrado o de defender a personas que tú quieres. Estoy hablando de la gente que no tiene vela en el entierro, pero elige meterse y elige actuar de maneras que a lo mejor no le han sido solicitadas. Entonces, todas estas son áreas grises, todas estas tienen algo de complejidad que escapa el bien y el mal. Y a fin de cuentas, el concepto de bien y mal es tan subjetivo y es tan distinto para cada persona de acuerdo al bagaje y a la educación con la que ha crecido, que está muy cabrón. O sea, una sociedad nunca se va a poner de acuerdo en cómo tenemos que actuar todos, todas, todes. Y si el mundo entero no podemos ponernos de acuerdo y tampoco podemos ponernos de acuerdo en comunidades pequeñas o en círculos sociales, entonces ¿por qué tenemos la expectativa de que todos vayan a pensar de la misma manera? O que todos vayan a estar de acuerdo con lo que yo pienso que es bueno y lo que yo pienso que es malo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la autocrítica. Quizás algunas de las cosas que te he dicho hasta ahorita tú puedas pensar como sí, es algo que yo cuestiono todo el tiempo, pero me está destruyendo. O sea, el pensar si estoy haciendo las cosas bien, el pensar si tengo razón, el pensar si los demás tienen razón, me está destruyendo. O sea, lo estoy rumiando en mi mente con tanta intensidad que no me deja pensar en nada más. Porque siento que hasta ahorita los únicos ejemplos que he puesto son de personas que no tienen esta autoconciencia o esta capacidad de introspección y de decir, me parece que lo que estoy haciendo quizás no sea lo mejor. O quizás lo que estoy haciendo tiene un origen diferente al que le estoy yo exponiendo verbalmente a todos los demás. Pero hay que ver el otro extremo. ¿Qué pasa con las personas que pensamos demasiado en cómo vamos a ser percibidos o en qué van a pensar otras personas? En si lo que estoy haciendo está bien o mal, y que eso puede implicar como vivir con mucha culpa, vivir con mucha autoexigencia, mucho castigo, mucho perfeccionismo, mucha necesidad de control sobre las situaciones externas. ¿En qué medida es necesaria la autocrítica? En realidad esa medida solo vas a conocerla tú, dependiendo del punto en el que estés partiendo. Y este tipo de introspecciones no es tan fácil llegar como solo. Normalmente lo ideal es poder contar con alguien con quien puedas rebotar ideas. Y si no es un terapeuta, también es válido. Yo siempre recomiendo terapia, pero sé que no es algo que esté en las posibilidades de todas las personas en todos los momentos habidos y por haber. Entonces, a veces simplemente hablar con un amigo, ¿no? Y decir como, oye, ¿crees que me falta ser crítico conmigo mismo?
¿O crees que estoy siendo demasiado duro conmigo mismo? ¿Crees que podría estar haciendo las cosas diferente? ¿Crees que hay cosas que pudiera yo cuestionar de forma distinta? Y a ver, todos tenemos ese amigo, esa amiga que nos solapa sin importar qué situación estemos viviendo o hablando. Entonces, probablemente tengas ese amigo que te diga como, no, güey, todo bien, tú no estás loca, porque si tú estás loca significa que yo estoy peor. Pero vale la pena detenernos y hablar a lo mejor con esa persona que sabemos que va a ser sumamente honesta y que nos va a decir, la estás regando o te estás dejando llevar por X, te estás dejando llevar por otras situaciones que a lo mejor ya no te están permitiendo ver con mucha claridad, que es algo de lo que todos podemos pecar, ¿no? Es hasta qué punto mis emociones están nublando mis decisiones. Todo es un balance a fin de cuentas. Encontrar el balance es lo que es difícil y es lo que muchas veces termino como yo trabajando en mi terapia personal o en la terapia que yo brindo a otras personas. Es dónde está ese punto de equilibrio que me va a determinar si estoy siendo demasiado, no sé, demasiado crítico o demasiado laxo, demasiado relajado o demasiado estresado, demasiada angustia. Todo es sano en una pequeña medida. La autocrítica también es sana en una pequeña medida, pero hay que determinar en qué medida estás tú actualmente para decir, me hace falta más, me hace falta abrir más los ojos o decirme, a ver, güey, detente, la estás regando o detente a pensar o a preguntar cómo puedan estar viviendo las personas a mi alrededor las situaciones o decisiones que yo estoy tomando. O a lo mejor me falta bajarle y decir, güey, creo que se vale lo que estás decidiendo en este momento. Algo que aprendí en una clase recientemente es que las personas hacemos muchísimo y un esfuerzo casi sobrehumano por evitar sentir sensaciones desagradables, evitar emociones que son complejas, evitar las áreas grises, evitar conflictos con otras personas. Y a veces actuamos con tanto esfuerzo por evitar por estas cosas que no nos damos cuenta que nos estamos alejando de nuestros objetivos generales. Es como si yo tengo una amistad que es muy importante para mí y estoy evadiendo tanto un conflicto porque temo perder esa amistad, entonces empiezo a actuar de diferentes maneras al punto de que en realidad me estoy alejando de esa persona por evitar un conflicto, por no querer perderlo. Entonces hacemos este autosabotaje que es tan humano y tan natural. Y todo por no detenernos a cuestionar por qué estoy haciendo las cosas y objetivamente a dónde me pueden llevar, hacia dónde puedo estarla regando o hacia dónde puedo estar acertando. El profesor nos ponía el ejemplo de si una decisión nos acercaba más hacia nuestras zanahorias o nuestros perros. Los perros son todas estas consecuencias del autosabotaje que eventualmente pueden comerte y las zanahorias son los objetivos que nos planteamos. En este ejemplo nosotros somos un conejo, by the way. Entonces, ¿hacia dónde te está acercando tu decisión o tu conducta? ¿Hacia tus zanahorias o hacia tus perros? Está para pensarse. La verdad es que esta frase de todo en exceso es malo la hemos escuchado tanto y la hemos como relegado hacia el consumo de alcohol y sustancias y comida chatarra, que ya no le damos la importancia que merece. Pero tiene razón. La autocrítica en exceso es mala, la moralidad en exceso es mala, la relajación, el estrés, la angustia, la felicidad, la tristeza, el enojo, en todo en exceso es malísimo, es terrible. Entonces, ¿dónde están esos puntos de equilibrio que son sanos y son importantes para ti? Porque lo que sea un equilibrio para ti no tiene necesariamente por qué ser el mismo para mí. Un último ASMR de vino, claro que sí, son las gotitas de la felicidad. Antes de que podamos pasar a una conclusión que para mí también ha sido como muy, muy grande. O sea, alejarnos de los conflictos, alejarnos de las sensaciones desagradables, de las peleas con los amigos, del qué dirán los demás, ¿no? Me lleva a mí, y espero que eventualmente también a ti también, a la conclusión de que no es de mi incumbencia lo que otras personas piensen sobre mí.
Y a ver, con esto yo no estoy tratando de decirte de que te valga madre lo que otros digan, porque es algo muy difícil de lograr, sumamente difícil de lograr. Y a fin de cuentas, sí tiene cierta importancia hasta cierta medida. De nuevo, naveguemos áreas grises. El que otras personas juzguen y opinen sobre la manera en la que uno actúa cumple una función muy específica en la sociedad, y esta es alinearnos de tal manera que sigamos un código de conducta. Esto no siempre es malo. Si alineamos a las personas a no actuar de forma violenta, entonces es algo bueno, ¿no? O sea, sí, a lo mejor estamos siendo juiciosos y estamos excluyendo a la gente, la estamos segregando, lo que sea, pero le estamos incitando a portarse de maneras que contribuyan a la paz de nuestra comunidad, de nuestro círculo social. Es como, oye, esto no está bien, y a lo mejor el que yo te diga que no está bien va a ser una confrontación incómoda, pero necesitas saberla. En esa medida, sí es válido y sí es útil el que los demás nos juzguen. El problema es que, como te comentaba hace un momento, hay mil y un maneras en las que la gente determina qué es ser bueno y qué es ser malo. Hay mil y un desacuerdos en la manera en la que vamos a determinar qué está bien, qué está mal, qué quiero fomentar y qué quiero excluir, qué quiero disminuir y qué quiero eliminar del todo. Va a haber gente que diga, por ejemplo, los valores tradicionales de la familia, como el que la mujer se quede en casa y el hombre trabaje y la mujer se dedique a los hijos y no haga nada más que ser mamá por el resto de su vida, es algo que tenemos que fomentar. Eso te lo va a decir un grupo grande de personas, y dentro de ese grupo grande de personas van a haber todavía matices y cosas diferentes. Gente que opina de forma distinta, que busca fomentar valores distintos en la sociedad. Del otro lado vamos a tener gente que va a decir como, no te tienes que casar si no quieres, puedes vivir en otros tipos de relación, puedes elegir no tener hijos, puedes elegir solamente tener mascotas. Y dentro de esta posición antagónica a los roles tradicionales también están todos estos matices. Entonces, si todos estamos constantemente diciéndole a los demás cómo es que tienen que actuar, nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque todos tenemos un sistema de valores diferente que nos hace individuales, y a fin de cuentas es algo que deberíamos poder celebrar, ¿no? Como tener estas diferencias entre nosotros, pero no lo hacemos. Más bien, por sentir que tenemos algo de control sobre nuestras vidas, buscamos que los demás actúen como a nosotros nos parece más correcto. Entonces, si yo me detuviera en este momento y les dijera a todos de que, bueno, entonces, ¿qué quieren que yo haga? ¿No? O sea, ¿cuál es el código de conducta que yo debería seguir para estar bien? Para no tener conflictos con la gente, para que los demás no me critiquen, para que los demás no me ataquen, no me excluyan, no me rechacen. Y es una expectativa tan irreal y de nuevo, una ilusión de control sobre nuestra vida bien perdida, porque tú puedes controlar tu comportamiento de mil maneras. O sea, tú puedes esforzarte por palomear todas las casillas de lo que es el buen comportamiento según una persona, no sé, por ejemplo, según tu mamá. Según mi mamá, todo esto es correcto. Entonces, yo le estoy dando gusto a mi mamá, estoy siguiendo su código de conducta y por lo tanto mi mamá no me va a criticar. Pero va a haber gente en otros ámbitos de la vida que mientras tú palomeas acá vas a estar tachando sus casillas de conducta. A eso me refiero con que no es de mi incumbencia lo que otras personas perciban sobre mí. Es útil recibir la retroalimentación, pero a partir de esa retroalimentación yo tengo que utilizar mi sentido crítico, mi criticidad, para decir, ok, con esto estoy de acuerdo, se alinea a mi sistema de valores, por lo tanto voy a hacer caso. O decir, bueno, lamento que tengas esa opinión sobre mí, no le voy a hacer caso porque para mí no es importante. Lo que para ti es esencial y es correcto, no lo es para mí. Entonces, elijo como no pelarte, ¿no? Elijo ignorar esa retroalimentación. Entonces, esa retro es importante, pero lo que tú pienses y lo que tú percibas de mí no es algo que esté en mi control. Y por más que yo me esfuerce por quedar bien contigo, tú al final puedes interpretar lo que te dé la gana. Y eso está bien. Estás en tu derecho de hacerlo. Y uno, como persona receptora de esa retroalimentación o de esas actitudes, también tiene que aceptar que el otro está en su pleno derecho de ejercer
la posibilidad de alejarse de ti. No le vas a caer bien a todo el mundo. Y es una frase mega trillada que estoy segura que has escuchado en otros 10,000 podcasts de autosuperación y de autoestima y lo que sea, pero es una realidad bien difícil de tragar. No le vas a caer bien a todo el mundo. A veces ni siquiera le vas a caer bien a la gente que a ti te cae bien. Y eso es doloroso, pero es normal. Así como es normal que a ti no te caigan bien todas las personas. Entonces, si tú no controlas el resultado, ¿por qué estás poniendo tanto esfuerzo en que salga de una manera en particular? ¿No sería muchísimo más fácil si al final tú actuaras como con la autenticidad de ti mismo, de lo que tú piensas, de lo que sientes y lo que quieres compartir allá afuera? Implicaría muchísimo menos esfuerzo, es más vulnerabilidad y es más doloroso cuando alguien señala lo que estás haciendo mal, cuando estás hablando desde el corazón, ¿no? Es muy difícil no tomártelo personal, pero aún así va a ser infinitamente menos desgastante que si estuvieras fingiendo para que todos te quieran. Porque va a haber alguien allá afuera que no te quiera y eso también está bien. Es una aceptación muy frustrante, pero a fin de cuentas es la que te va a traer más paz. Entonces, vale la pena intentarlo. Mi último aprendizaje que quiero compartirte el día de hoy, si te fijas, he hablado mucho como sobre los errores que comete la gente y cómo estamos nosotros percibiendo esos errores o qué acciones, qué pensamientos compartimos a partir de los errores de otros. O de los errores propios, ¿no? También. Pero algo muy importante es que la gente merece segundas oportunidades. Yo creo firmemente que todas las personas las merecen. Creo que le estaría fallando muy fuertemente a mi profesión y a mi sistema de valores, incluso a versiones más antiguas de mí misma, si creyera que la gente no puede cambiar. Porque yo he vivido en carne propia estos cambios de pensamiento que si yo ahorita volteara a ver a mi yo de hace 10 años diría, no le sabes, ¿no? O sea, estás mal, chavo, estás mal, carnal. Y está bien, porque a fin de cuentas, ¿de qué se trata la vida? Sino de irnos adaptando a las situaciones que se nos presentan al frente, sino de ir madurando, ir tomando estos aprendizajes. Sería terrible que nos tomáramos a pecho esta frase de que todo fluya y que nada influya. Yo tenía un profesor muy querido que decía, no, que todo fluya, pero que todo me influya. O sea, es muy importante que yo tome las situaciones que se me están presentando y que me ayuden a moldear mejor quién soy yo y qué quiero decidir yo para mi futuro. Entonces, la gente puede cambiar. Incluso si ha habido situaciones en tu vida, han habido personas que te han demostrado de alguna manera que no van a cambiar porque no quieren cambiar. Yo respeto que tu opinión sea la gente no cambia, ¿no? Sin embargo, si tú piensas que las personas a tu alrededor no van a cambiar, eso también implica medirte y juzgarte en esa misma medida a ti y decir, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer las cosas de forma diferente. Y pensar eso sería no tener ninguna clase de autocrítica, lo cual, como hemos hablado, pues es sumamente peligroso. Si no tienes autocrítica, ¿dónde vas? ¿De qué forma vas a crecer? A veces estamos tan enfocados, es un concepto psicológico, entre comillas, que coloquialmente decimos, nos estamos viendo tanto el ombligo que nos es imposible como genuinamente voltear alrededor y darnos cuenta de cómo hay cosas más grandes que lo que nos está quejando. O sea, hay cosas más grandes que el que la gente me esté criticando, el que lo que van a pensar otros, si el error que cometí hace X me va a perseguir para siempre. Hay cosas mucho más grandes y la vida a fin de cuentas va a seguir fluyendo y va a seguir teniendo su curso y el tiempo va a correr. Y eso, aunque pueda ser abrumador, también es muy importante y también es muy bueno que suceda. Qué padre que podamos aprender de los fracasos que tenemos y qué padre que podamos tener cierta autocrítica al punto de decir, la regué y no estuvo bien lo que hice. O de decir, ¿sabes qué? Incluso si otras personas no están de acuerdo con lo que hice, yo sí estoy de acuerdo con lo que hice. Y yo voy a respetar y honrar mi sistema de valores con tal de, o sea, pues sí, de mantenerme firme y de respetarme a mí. Pero para poder llegar a todo esto necesitamos conocernos bien, a nosotros mismos. Necesitamos tener un buen sistema de valores. Esta frase te la he repetido un montón y no te la he explicado.
me suena un poco obvia, pero ¿tú te has preguntado qué valores rigen tu personalidad? Y no me refiero a valores en el sentido católico de, ay, sí, se están perdiendo los valores. Esa mamada que eso no me interesa. Lo que me interesa es, ¿a ti te importa que la justicia? ¿Te importa la equidad? ¿Te importa la paz? ¿Qué cosas estás priorizando en tu vida? ¿Qué quieres que exista en tu vida? Y a partir de esos valores, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Las decisiones que tomas se acercan a estos valores que son importantes para ti? ¿Qué objetivos tienes? Si no te planteas todas estas preguntas críticas de ti mismo o de ti misma, va a ser muy difícil que otras personas también lo respeten. O va a ser muy difícil que tú sepas cómo reaccionar o afrontar cuando otras personas no lo respeten. Entonces, han sido aprendizajes sumamente pesados para mí. Espero no haber sido demasiado desordenada a la hora de platicártelos, pero yo los he vivido en gran parte como un duelo, ¿no? Un duelo de soltar el que yo voy a tener la razón siempre, el que yo tengo el control sobre lo que otros piensan de mí, sobre lo que otros dicen de mí o lo que sienten por mí. Y no siempre es fácil soltar eso, pero sí me he dado cuenta que cada vez me acerco más hacia una paz de no cumplir expectativas, de saberme imperfecta, de saber que puedo equivocarme, de saber que pude haber tomado malas decisiones, pero que también puedo estar firme ante esas decisiones. O de que incluso si otras personas no están de acuerdo con ellas, yo puedo estar muy decidida sobre lo que hice. Y que si en algún momento estoy confundida, puedo regresar a este cuestionamiento crítico de mi pensamiento, de mi forma de actuar, y decir, ¿sabes qué? Tomé la mejor decisión. O no la tomé, y a partir de que no la tomé, voy a aprender. Y voy a corregir, y voy a cambiar, y voy a mejorar, porque tengo esta segunda oportunidad. Algo que me parece importante mencionar también es que incluso si los demás merecen segundas oportunidades, estás en tu derecho de no quedarte para ver esa transición y esa transformación. Luego pensamos mucho, pienso en las parejas, ¿no? Porque siento que es donde más se presenta esta situación de, es que puede cambiar y yo puedo apoyarle en ese cambio, de que I can fix you, ¿no? Yo puedo arreglarte. Sí, esa persona puede cambiar y puede mejorar su forma de ser y puede corregir y enmendar las conductas violentas o desagradables que ha tenido hasta ahorita. Pero si tú no quieres estar ahí para ese proceso de reparación, también está bien, ¿no? Eso no bloquea a la persona de mejorar. Yo no sé si las personas que me han hecho daño a lo largo de mi vida alguna vez vayan a cambiar esas actitudes que tuvieron. Pero sería muy injusto y reduccionista de mi parte decir que no pueden, porque solo son malas personas. No, es un ser vivo, es un ser humano complejo, que incluso si a mí me desagrada y si yo decidí alejarme de X o Y persona por cómo se ha portado, esta persona está en su pleno derecho de tener experiencias diferentes con alguien más. Entonces, yo pausa, no me siento con la facultad de decirle a otros cómo sentirse respecto a X, pero tampoco siento la necesidad de estar ahí para reparar y acompañar a X. Y tú también puedes tomar esa decisión si así lo deseas. Es, ok, qué padre que estés en tu camino de sanación, te deseo lo mejor, te deseo que cambies. Yo no me voy a quedar a esperar a que eso suceda porque eso puede causarme mucho daño a mí. Y de la misma manera otras personas pueden decírtelo a ti. A mí recientemente se me han negado segundas oportunidades y ha sido sumamente doloroso. Pero parte de estos aprendizajes que te comparto es aceptar que las otras personas están en su derecho de decirme que no. Eso también significa que yo estoy en mi derecho de decirle a otras personas que no. Porque ¿qué función tendría que yo estuviera dando vueltas todo el tiempo a las, no sé, los pensamientos de lo que debería ser, de lo que me gustaría que fuera perfecto en mi mundo ideal? Y es que las cosas no debieron suceder como sucedieron porque no es justo para mí. Ok, y al yo ponerme en esta posición de víctima, ¿qué puedo obtener, no? Si la otra persona, a fin de cuentas, está en su derecho de no darme una segunda oportunidad. Yo creo que la merezco, pero se vale
si no la obtengo. Se vale si tú no quieres darla. Pero la gente puede redimirse. Y se vale que tú no estés ahí para esa redención. Hace poco me dijeron una frase que, híjole, no he parado de repetirla desde que la escuché. Yo creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas. Pero me dijeron, no hay verdades, solo hay versiones. Entonces yo te invito a ti que me estás escuchando y que te agradezco haberte quedado conmigo en esta hora un poco caótica, o no sé cuánto tiempo haya durado el episodio. Te invito a cuestionar las cosas que suceden, las cosas que te suceden, para que tú puedas determinar cómo te sientes respecto a eso y qué opinas respecto a eso. Y quiero que sepas que es totalmente válido si tu opinión no concuerda con la de otras personas. Pero si tú te sientes firme y cómodo con esa opinión, no necesitas nada más. Estás siendo auténtico y estás siendo fiel a ti mismo. Y con eso quiero cerrar el episodio de hoy. Ha sido todo un reto, me he tardado muchísimo, más de lo que esperaba tardarme, pero estoy muy contenta de haberlo hecho de esta manera. Creo que no había una forma como más personal y más íntima de honrar este año de breve pausa. La programación va a regresar a ser la misma a partir del siguiente episodio, entonces no te preocupes. Quizás esporádicamente surja otro episodio así, como en modo serio, modo íntimo. Si quieres acompañarme, lo voy a apreciar muchísimo. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram o en YouTube y en Spotify, donde tú elijas escucharme. Y recuerda que mis DMs también están abiertos todo el tiempo por si quieres hacerme alguna retroalimentación. Hoy, como te comentaba, grabamos con un micrófono diferente. Está el aire prendido. No sé si eso se haya escuchado. La luz es otra, es de noche, ¿no? Ha ido cambiando la iluminación a lo largo de la noche. No sé si eso también lo has percibido. Pero el punto es que estoy abierta, como te comentaba al inicio, a mejorar siempre. Por lo tanto, voy a apreciar lo que sea que tú tengas que decirme. Y si quieres una recomendación, como suelo hacerlo al final de todos los episodios, yo te recomiendo que apliques la introspección y que escribas. Escribir me parece un truco infalible. Me parece la mejor manera de ordenar lo que sientes y lo que piensas. A veces ves toda la chingadera que escribiste y al final dices, ay, ¿esto qué? ¿No? Así como, o sea, no tiene sentido. Mi problema no era tan grande. A veces leo mis como journal entries antiguas y digo, güey, ¿por qué estaba sufriendo yo por esto? Y a veces caigo como en un invalidarme, pero también caigo en tener una perspectiva diferente de las cosas que son realmente importantes para mí o de cómo puedo lidiar con estas cosas a futuro. Te quiero desear un buen día o buena noche, dependiendo de qué hora estés escuchando esto. Un feliz mes de junio que ya se termina, pero pues bendito Pride Month. Saludo a todas mis amistades LGBTQ y más. Y un saludo y un agradecimiento muy enorme a ti que me estás escuchando. Recuerda que te quiero mucho y que te quiero ver triunfar. Adiós.